Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Tucumanos por Tucumán, un espacio donde vamos a conocer a personas e instituciones que trabajan por un presente y un futuro mejor para Tucumán. Acompáñame. Nos encontramos con el doctor Sebastián Malicia, quien es director ejecutivo de Proyungas, una fundación con una grandísima trayectoria en Tucumán y el noroeste argentino, que se dedica a trabajo de investigación, conservación y preservación del ecosistema. Sebastián, bienvenido a nuestro programa, es un placer juntarnos con vos. Buenas tardes. Bueno, me gustaría que arranquemos y nos cuentes dónde nos encontramos. Bien. Bueno, buenas tardes, Beatriz. Gracias por la invitación y poder compartir este espacio con ustedes. No, al contrario. Ahora estamos en el Parque Percy Hill, frente a la sede de la Fundación Proyungas. El Percy Hill es un parque urbano, pertenece o es administrado por la Municipalidad de Yerbabuena. Es un parque de casi 2 hectáreas en el corazón de Yerbabuena que nos permite de alguna manera revivir lo que eran los espacios silvestres en este espacio que hoy lo conocemos como más urbano, ¿no? Es un jardín botánico divino, ¿no? Sí, la verdad que sí, es una buena muestra de Me lo que es contabas que estuvo mucho tiempo cerrado. Estuvo mucho tiempo cerrado, sí. Te decía, es una buena muestra de lo que es la selva pedemontana en Tucumán, que son ambientes que han sido fuertemente transformados, ¿no? Así que tiene también su valor. Este parque se formó como una donación que hizo quien era dueño del ingenio Manantiales, Percival Hill, cuando se urbanizó esta parte y se loteó, él donó este pedazo de tierra a la municipalidad con el cargo de ser parque. Al cabo de unos años el Rotary Club invirtió en infraestructura, hizo el cercado exterior, los caminos, algo de luminarias, pero con la idea de que ese parque se abra durante el día y se cierre de noche. Por alguna razón, no sabemos bien cuál fue, en algún momento no se abrió más, quedó cerrado. El municipio, a través de distintas administraciones, no se hacía cargo y esto empezó a transformarse más en un monte y en fuente de temor de los vecinos. Nosotros hace un poco más de 8 años, por una circunstancia de sede, de cambiar el lugar de la sede, caímos aquí sobre calle Perú frente al parque y apenas llegamos dijimos esto no puede seguir así que primero intentamos conseguir la llave no existía, así que lo que hicimos fue cambiar el candado, entregamos una llave al municipio y nos metimos básicamente a limpiar, a recuperar un poco este parque que era valorado, ¿no? Estaba muy valorado en el imaginario, pero no era usado. Así que lo que hicimos fue de a poco, bueno, lo limpiamos, sacamos mucha basura. Un pulmón verde fundamental hoy en día. Y si te pones a ver, Yerbabuena es una ciudad que está fuertemente ligada a la vida al aire libre, a los deportes, y no tiene espacios verdes como tales, salvo algunas plazas que son más, con un concepto más urbano, espacios como estos no tenía. Y la verdad que era una lástima que existiendo no sea aprovechado. Así que bueno, desde esa época, un poco más de 8 años, el parque volvió a estar abierto, hoy el municipio se hace cargo y bueno, podemos estar acá teniendo esta conversación. Bueno, Sebastián, ¿por qué la Fundación Proyungas? Proyungas, te cuento un poco la historia. Proyungas sí. Nace de la mano o derivada de un laboratorio de investigación, el LIEI, que era el Laboratorio de Investigación Ecológica de las Yungas, que eran un grupo de gente vinculados a la Facultad de Ciencias Naturales y Miguel Lillo. Alejandro Brown, el presidente de la fundación, era en ese momento el director del laboratorio del LIEI. Ese laboratorio se dedicaba a actividades más de investigación un poco más dura, ciencias, y en un momento quienes participaban ahí vieron que era necesario dedicarse más a la gestión. Entonces deciden fundar la Fundación Proyungas para que se haga cargo de esa parte más de gestión. Durante un tiempo, esto fue en el año 99, durante un tiempo caminan juntos. Los primeros años funcionan de hecho juntos, donde tenía la sede el LIEI,
y al poco tiempo de andar se empiezan a separar y hoy en día existen con fuertes vínculos, muy buenos vínculos de amistad y de trabajo, de colaboración, tanto el IER, que es en donde evolucionó el IEI, como la Fundación. Y la Fundación desde ese tiempo se dedica a lo que son actividades sustentables, al principio en Yungas, de ahí viene su nombre, pero a medida que iban transcurriendo el tiempo y que íbamos creciendo, empezamos a ampliar nuestra área de acción y hoy trabajamos en el norte grande de Argentina, ¿no? Contame cuáles son las áreas de incidencia de la Fundación. Bueno, te decía, nacimos trabajando en las Yungas. Sí. Hace un poco más de 10 años empezamos a interesarnos por el Chaco como ecorregión, no como provincia. Empezamos a descubrir ciertos ambientes que tenía el Chaco, como el Bañado de la Estrella en la provincia de Formosa y otros lugares que son la verdad que maravillosos. El Bañado de la Estrella es una de las maravillas naturales que hoy tenemos en Argentina, pero además también el Chaco era una de las ecorregiones que estaba más presionada por cambio de uso del suelo. La deforestación por ganadería y por soja, la mayor parte de la deforestación estaba ocurriendo en el Chaco, entonces era un ecosistema que necesitaba de atención urgente. Nosotros empezamos a involucrarnos, también hemos trabajado un poco más al litoral, en Corrientes, en Misiones, en estos lugares, y hoy, como te decía, trabajamos nuestra área de acción, es el norte grande de Argentina, pero con alianzas también de otras organizaciones de Paraguay y de Bolivia, trabajamos también en espacios transfronterizos que se vinculan siempre dentro de lo que es el Gran Chaco americano en algunas áreas de Paraguay y de Bolivia. Hoy es fundamental poner en la agenda pública lo que es el cuidado del medio ambiente, la producción sustentable. Ustedes tienen un programa muy interesante, ¿no?, donde trabajan la institución de ustedes con el sector de la producción. O sea, no es o medio ambiente o producción, sino que se puede hacer ambas cosas a la vez. Exactamente, nosotros decimos que en realidad son las dos caras de una misma moneda, no son dos cosas que no se pueden separar. No podemos tener una producción sustentable si no cuidamos el medio ambiente, pero tampoco podemos tener un medio ambiente cuidado y protegido y conservado si no hay empresas que producen y que generan riquezas y que generan bienestar, no solo económico, sino también social, ¿no? A lo largo de los un poco más de 20 años que tenemos de vida, nosotros hemos visto que cuando han sucedido lamentablemente estas crisis, ¿no?, recurrentes que tenemos en la Argentina, en esos momentos es cuando el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente queda como totalmente relegado, y es muy difícil pensar en hablar de conservación del ambiente, de la biodiversidad, cuando hay otras prioridades tan acuciantes, no sociales, de salud, de seguridad, educativas, etc. Esto lo digo porque se relaciona con esta idea de que si nosotros tenemos una economía estable, si tenemos un aparato productivo pujante que realmente produce y distribuye riquezas, podemos pensar de una manera un poco más cómoda en la conservación del ambiente. Y algo que también es fundamental es que el cuidado del medio ambiente no tiene que ser materia de ambientalistas, no tiene que ser materia exclusiva de ambientalistas ni tampoco del Estado. Se tienen que involucrar todos los sectores de la propiedad. Y el sector productivo, que claramente a veces está sindicado como el sector que impacta en el medio ambiente, que contamina, que transforma, que deforesta, la propuesta nuestra es, bueno, en realidad no lo pongamos del otro lado, en la otra vereda, del otro lado de la calle, sino que lo involucremos, invitarlo a unirse en estas preocupaciones y que formen parte de la solución. Está bueno. Me interesaría, Sebastián, que volvamos a resaltar esto sobre la necesidad de preservar nuestros recursos naturales. A veces hablamos y escuchamos de cambio climático y creemos que está muy lejos de nosotros, y sin embargo acá en Tucumán hemos tenido casos de inundaciones, de incendios. O sea, el cambio climático también lo estamos sufriendo hoy nosotros. Sí. Tomo esta pregunta porque me parece que tocas dos conceptos que son muy importantes. Primero, el cambio climático no es algo virtual, es algo real. Hoy lo estamos sufriendo y claramente hay ciertas catástrofes, no solo en nuestra región, ¿no? Hace poco hemos visto grandes inundaciones en Europa, sí, distintos en problemas. Alemania. Entonces, es algo que está y los efectos los vivimos. Es una realidad. Y creo que a partir de eso tenemos que trabajar en lo que es la adaptación al cambio climático.
¿Con esto qué quiero decir? Probablemente los efectos que hoy estamos viendo, evitar esos efectos sea imposible. Lo que tenemos que ver es cuál es la mejor forma para adaptarnos a eso y tratar de, ojalá en el largo plazo, poder revertir o mitigar esas cosas. Pero otro concepto que es muy importante vinculado a esto, a veces se habla de catástrofes o de que estamos totalmente en crisis, como si toda esperanza estuviese perdida. Y nosotros creemos que no, que todavía tenemos margen para poder trabajar. Hay muchísimos espacios que se pueden conservar, hay muchísimas cosas que se pueden hacer por la conservación del ambiente, de los ecosistemas, de los servicios ambientales, pero produciendo inclusive más y mejor de lo que hoy estamos produciendo. ¿Por qué digo y enfatizo esto? Porque a veces se plantea que no hay que transformar más, no hay que ampliar más la frontera productiva o que no hay que producir más. Y en realidad nosotros tenemos cada vez más gente en el mundo y además tenemos muchísima gente que necesita mejorar sus condiciones de vida. Y esto claramente se va a hacer a partir de producir más, de distribuir mejor, de generar más riqueza. Y eso se hace claramente produciendo. Entonces creemos que el dilema no es si se produce más, sino es que se produzca, se puede producir más, necesitamos producir más, pero necesitamos hacerlo en un contexto de planificación, primero, ver dónde producimos, ver dónde conservamos, de involucramiento todos para la conservación efectiva de esos espacios que necesitamos y de promoción social o de contención y de desarrollo social. Tenemos muchísimos espacios hoy para conservar. Y conservar no es solo no transformar. Y acá hay otra cuestión que es muy importante. A veces la gente piensa que si no deforestamos un lugar, ese lugar está conservado. Claramente, no deforestarlo hace que el bosque se mantenga. Pero si sobre ese bosque nosotros no implementamos acciones concretas de conservación, ese bosque se va degradando, se prende fuego, se roba madera, hay gente que caza, hay una cantidad de impactos que están sucediendo y que están afectando ese bosque. Entonces, esto lo señalo porque no es lo mismo dejar un bosque, o sea, no transformarlo, que protegerlo o conservarlo activamente. No sé si se entiende el concepto. Y lo que nosotros buscamos es que justamente grandes empresas territoriales, como tenemos muchísimas en nuestra región, es que se involucren en el cuidado de esos espacios naturales que muchas veces son dueños, y también en asociación y alianzas con terceros vecinos que están en la región, poder ir más allá y conservar espacios significativos, valiosos, grandes, que realmente marcan una diferencia. Bueno, sumamente interesante lo que estamos charlando con Sebastián, pero vamos a hacer una breve pausa, Sebastián. A ustedes no se vayan de ahí, que ya volvemos. Volvemos a continuar con nuestra charla con el director ejecutivo de la Fundación Proyungas, Sebastián, en otra parte del Percy Hill, también tan bello como en el primer bloque, ¿no? Sí. Con especies, flora y fauna para destacar. El trabajo que ustedes están también haciendo, me contabas, con los árboles. Sí, bueno, cuando terminamos de habilitar un poco este espacio, una de las cosas que se nos ocurrió hacer es hacer una parcela permanente en este parque, que consiste en medir y marcar todos los árboles de más de un determinado diámetro de tronco, y eso se remide cada 5 años aproximadamente y uno va viendo cómo evoluciona el bosque. Esas son prácticas que normalmente se usan en ambientes silvestres para ver un poco cómo evoluciona naturalmente el bosque, y nos pareció que hacerlo en esta muestra de selva pedemontana que teníamos aquí en el parque era interesante para poder tener datos concretos, ¿no?, de cómo va evolucionando este pedacito de selva en el corazón de Yerba. Me parece maravilloso. Bueno, hablemos de biodiversidad, ¿no? Este tema que está tan de moda, pero que por ahí mucha gente todavía no sabe lo que significa o la trascendencia que tiene, ¿no? Biodiversidad, ¿cómo la definirías? Sí. ¿Cómo está nuestra región? A ver, las yungas, ¿no?, este ambiente natural que tenemos aquí en Tucumán es una de las ecorregiones, de los espacios más biodiversos de Argentina, junto con la selva paranaense en Misiones. Reúnen, te diría,
el mayor porcentaje de biodiversidad que tiene Argentina. Nosotros tenemos una gran variedad de árboles, además una selva muy húmeda y además de eso que se desarrolla sobre laderas de montaña, y a medida que uno va subiendo va cambiando el ambiente, van apareciendo especies distintas, no solo de animales sino también de plantas y árboles, ¿no? Y el tema de conocer la biodiversidad y de valorarla es súper importante, ¿no? Porque a veces la gente es como que se desconoce, como que está un poco lejos de eso, y además esos espacios se vinculan también con servicios ambientales, sí. O sea, paisajísticos, la producción de agua, generación de oxígeno, fijación de carbono. Hay una cantidad de servicios que a veces no percibimos, pero que estamos obteniendo de estos espacios o que naturales. No valoramos, ¿no? Y cuando te vas a otro lugar te das cuenta que nosotros tenemos verde por todos lados y por ahí no lo sabemos aprovechar, sí, o cuidar, ¿no? Mirá, hay algo que es muy característico nuestro, que es la industria azucarera, ¿no? Sí. Cuando la industria azucarera empieza hace un poquito más de 200 años. Estamos en el Bicentenario. A funcionar, sí, exactamente aquí en Tucumán. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se instalan y en este lugar? Y en este lugar se instalan porque primero tenían suelos lo suficientemente ricos y productivos para la materia prima, la caña de azúcar, pero también tenían agua, que era fundamental no solo para la generación del cultivo, el crecimiento del cultivo, sino también para la industria. Para la producción, sí. Exactamente. Ahí creo que tenemos una muestra clarísima de dos servicios ecosistémicos, la productividad de los suelos y el abundante agua necesario para una producción que claramente marca y le da una impronta muy particular a Tucumán, ¿no? ¿Los tucumanos sabemos cuidar nuestros recursos naturales? Qué pregunta. Valoramos, me voy a desviar un poco, diría que los tucumanos valoramos nuestros espacios silvestres y nuestros ecosistemas porque realizamos una cantidad de actividades vinculadas a eso, ¿no? Si uno sale y camina un poco por aquí, por Yerbabuena o inclusive por otras ciudades de nuestra provincia, va a ver que hay una cantidad de gente andando en bicicleta, corriendo, haciendo trekking, volando en parapente, que son todas actividades que nosotros las tenemos como muy vinculadas a los espacios naturales. Entonces, desde ese uso, desde ese disfrute de esos espacios naturales, me encantaría responder que sí, que los tucumanos sabemos cuidar nuestro ambiente. Ahora, si uno mira un poquito también para afuera y ve a veces la cantidad de basura que hay en ciertos lugares, ve que se producen incendios y ciertas actividades, uno podría responder lo contrario, pero en realidad yo creo que es cuestión de generar conciencia, de ir abordando esos problemas que claramente no son solamente responsabilidad del Estado, sino que se tiene que involucrar a la ciudadanía. Pienso en el tema de la basura, ¿no? De los residuos. Sí, claramente el Estado es el que tiene que recolectar y disponer adecuadamente, pero los que generamos basura y los que dispersamos, sobre todo, basuras inadecuadamente, somos los ciudadanos. Ahí necesitamos dar un paso más adelante, tomar conciencia. Sí, tiene que haber un mayor compromiso involucrarnos de todos. Toda la sociedad, ¿no? Absolutamente. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Sebastián, ¿de qué manera les impactó a ustedes esta pandemia que nos tuvo casi 1 año y medio confinados? Ustedes el trabajo se hacen básicamente en el campo. ¿De qué manera se fueron reinventando en este tiempo? Mirá, fue un gran desafío. Al principio, cuando se decretó el aislamiento allá por marzo del año pasado, 2020, sí. Sí, nuestra primera reacción fue claramente de preocupación porque veíamos que iban a estar seriamente afectadas nuestras actividades y nosotros vivimos y funcionamos a partir de los proyectos. No poder ejecutar los proyectos en tiempo y forma claramente nos afecta. Todo el mundo estaba con mucha incertidumbre, así que creo que al principio hubo un momento ahí como de stand-by y de expectativa, pero había que reaccionar. Y nosotros lo que hicimos fue generar materiales y herramientas virtuales que nos permitieron de alguna manera utilizar todo eso que veníamos recopilando, generando en campo. Te doy un ejemplo. Nosotros dentro del programa Paisaje Productivo Protegido tenemos un componente que es monitoreo de biodiversidad.
Estoy juntando tres cosas de las que venimos hablando, Sí. el paisaje productivo protegido, monitoreos de biodiversidad y material que generamos. Primero hago ahí una pequeña llave. Hay muchísima más biodiversidad de la que nos imaginamos. A veces pensamos que la producción ha ido corriendo o ha ido extinguiendo ciertas especies, que las ha ido desplazando, eso es verdad. Pero lo que también sucede es que a veces nosotros es muy difícil ver animales a simple vista cuando uno va en esos lugares. Ahora, usando las herramientas adecuadas, por ejemplo, cámaras trampas, que son máquinas de foto que sacan... La tecnología, ¿no? Exactamente, Aplicada la tecnología. a la Las flora y cámaras fauna. trampas lo que hacen tienen sensores de calor y de movimiento. Uno fija una cámara trampa a un árbol dentro del bosque o inclusive a veces en el límite de los cultivos y pone un cebo, algo que atraiga al animal, un cebo que puede ser algo que genere olor como una lata de atún, ¿no? Por ejemplo. El animal cuando se cruza en lo que es el área de esta cámara de fotos, dispara una foto y hemos encontrado una cantidad de animales que muchas veces ni nos imaginábamos. Y te doy un dato Sí. que es curioso. El lobito de río, que es una nutria, una especie de nutria que vivía en los ríos de Tucumán y se consideraba extinta hace 30 años, la hemos encontrado con estos monitoreos en fincas de una citrícola aquí en Tucumán. O sea que inclusive hay especies que se consideran extintas y que están. Volvamos a la pregunta que me hacías de cómo nos adaptamos al tema de la pandemia. Bueno, a partir de toda esta gran cantidad de información que hemos ido generando a lo largo de los años, registro de cámaras trampa, tenemos más de 30.000 registros donde tenemos absolutamente todos los animales que deberían estar en yungas, claramente algunos no en Tucumán, pero sí en las yungas del norte, como el yaguareté, que hemos registrado varias veces en Jujuy. Hemos empezado a generar material educativo usando esa información justamente para poder llevar a los maestros y a los chicos a la escuela información sobre estos ambientes. Crearon que una tenemos. aplicación también, ¿no? Creamos una aplicación que se llama Arbórea. Esta aplicación lo que busca es poner al alcance de la mano de todas las personas el conocimiento y la información sobre los árboles nativos de las yungas. Uno con esa aplicación, si ve un árbol y siguiendo ciertas pautas y la descripción del árbol, puede llegar a saber qué especie es exactamente. Sí. Ah, maravilloso. ¿Cualquiera puede usar Está esta aplicación? en dos formatos. En página web para la gente que trabaja por ahí más en la oficina con estas cosas, generalmente más científicos están trabajando, pero uno puede descargarla también del Play Store. Está y la puede tener en el celular. Y bueno, es gratis y está para que todos la usen y la disfruten. Están todos los árboles de nuestras yungas. Bueno, maravilloso. Sebastián, ¿querés decir algo a los tucumanos, a los norteños, algo en especial que no hayamos tocado pero que te parece importante resaltar? Sí, el mensaje quizá es, todavía estamos a tiempo de conservar, de poner en valor todos estos maravillosos lugares que tenemos aquí en Tucumán, estos espacios silvestres y en general en el Norte Grande. Entonces creo que no hay que asustarse a veces con estas premoniciones de catástrofes o de crisis. Lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra, trabajar en función del cuidado del medio ambiente. Se puede producir y conservar. Tenemos espacios espectaculares, hay que disfrutarlos, hay que vivirlos. Bueno, Sebastián, te agradezco muchísimo tu participación. Felicitaciones por el trabajo que viene realizando esta fundación, esta ONG tan comprometida con el medio ambiente y sobre todo con la región. Así que te agradezco muchísimo tu participación en nuestro programa. Muchísimas gracias a vos, la verdad, por la oportunidad de poder compartir con toda vuestra audiencia lo que hacemos, que realmente es algo que amamos y vamos a seguir trabajando por ello. Al contrario, muchas gracias. Bueno, y ya para el final quiero agradecer a nuestros invitados del programa de hoy y a ustedes que están del otro lado de la pantalla por acompañarnos nuevamente. Y recuerda que toda acción transforma. Nos vemos el próximo fin de semana a las 7 de la tarde por Canal 10. Chao.